A la querida audiencia de Detona, que siempre nos sigue en estas emisiones de entrevistas, y lo cual nos da mucho gusto, y que por cierto tengo que mencionarlo porque es un orgullo. Hace escasamente 2 semanas aproximadamente, QID YouTube certificó que ya rebasamos los 12 millones de visitantes en nuestra plataforma en solamente 3 años, 4 meses, lo cual nos da mucho gusto. Y ustedes son parte de esto, son parte de esta actividad que hemos estado desarrollando aquí en Detona, y por supuesto también la calidad de nuestros invitados, que el día de hoy lo representa nuestro amigo Carlos Hernández, al cual le doy la bienvenida y le agradezco su presencia. Al contrario, Raúl, muchas gracias a ti por tu hospitalidad y con el placer de platicar contigo como siempre. Y felicidades por el hito, ¿Sí? de, porque creo que Realmente se dice estamos muy fácil, contentos pero porque yo conozco muchas plataformas que llevan años, pero años y años, y no han rebasado estas cantidades de visitantes en las plataformas. Por eso nos sentimos muy orgullosos. y debes de estarlo. Yo los felicito de veras. Muchas gracias, Carlos. Pues mira, vamos a empezar por un texto que tú me hiciste el favor de enviar, y tengo entendido que lo has compartido en las redes sociales. Pero hay una parte del texto, hablas del diagnóstico, que el diagnóstico creo que podemos coincidir la mayor parte de la gente. A lo mejor unos podrán poner que es prioritario la violencia, atención a la violencia, la educación, etcétera. Pero creo que el diagnóstico, creo que ahí sí coincidimos la mayor parte, ¿verdad? Pero hay una parte del texto que a mí me gustó mucho, y que voy a leer textualmente para que la audiencia lo ubique, y lo voy a compartir también cuando publiquemos esta entrevista, para que la gente lo conozca. Tú dices: la participación activa en las elecciones es un acto de resistencia contra el deterioro democrático. A ver, abunda en este tema porque para mí es fundamental. Mira, yo empezaría por tratar de entender cómo llegamos a donde estamos. Y entonces, si tú revisas los resultados de 2018, podían votar alrededor de 93 millones de ciudadanos. 30 millones le dieron el voto a López Obrador, con lo que obtuvo la mayoría de los votos emitidos, pero no la mayoría del universo total de votantes. Así es. Y cuando nos metimos a analizar los datos, apareció el elefante en el cuarto, que es la gente que no vota. En ese año fue mayor el número de gente que no votó que los que votaron por López Obrador o por los partidos de oposición por separado. Y entonces, pues la conclusión es que un acto pasivo, que es el de la gente que decidió no votar, nos llevó a unas situaciones anómalas para nuestro sistema democrático, que un partido con la tercera parte de los votos haya llegado a la presidencia de la República, mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mayoría en la de senadores, y ganar todas las gobernaturas que estaban en juego. Entonces, a partir de entonces, pues ha sucedido todo lo que todos conocemos. Hay el debate de si esto es lo que le conviene al país para seguir ante la oferta de la continuidad del segundo piso de la cuarta transformación, o replantearnos el camino. Y lo que yo concluí es que estamos en donde estamos por falta de, es decir, por inactividad de la sociedad y ante el deterioro que hemos visto en el ambiente en el que vivimos, en el ataque a las instituciones, etcétera. Pues lo que tenemos que hacer ahora realmente es un acto de movilización que yo califico como de resistencia para impedir que este deterioro continúe, ¿no? Entonces, a eso me refiero. O sea, ahora el hecho de salir a votar es en primer lugar un acto de resistencia si estás del lado de los que no están de acuerdo con lo que está sucediendo con
Cuarta transformación, que es en donde yo me ubico y por eso me atreví a escribirlo de esa manera. Pues sí, porque lo que tú describes está muy claro, ¿verdad? Y hay que simplemente mencionarlo. El abstencionismo en nuestro país, pues desde hace muchísimos años ha sido el partido mayoritario, por llamarlo de alguna forma, salvo, fíjate, salvo en el 94, Con Cedillo. cuando es la contienda en la sucesión de la presidencia de Salinas de Gortari, y en ese año es asesinado Luis Donaldo Colosio, el candidato a la presidencia de la República por parte del PRI, designado por Salinas de Gortari, por cierto, ¿verdad? Y a los meses siguientes también es asesinado José Francisco Ruiz Massieu, que era uno de los priistas distinguidos en aquella época y era Familiar el del presidente, además. coordinador de los diputados en la Cámara de Diputados. Y además era excuñado de Salinas de Gortari. O sea, es todo aquello una trama digna de platicar algún día, ya lo haremos, ¿verdad? Y, y curiosamente también hay que señalarlo, Narcos. la aparición del Ejército Popular Zapatista, el SPZNL, ¿verdad? De Nueva Liberación. Entonces, todas estas circunstancias trajeron como consecuencia que en ese año el porcentaje de participación llegara al 74%, cosa que no había sucedido en la historia de nuestro país. Bueno, salvo con López Portillo, que según ellos dicen que votó el 90%, pero eso era pura mentira. Pero yo me estoy refiriendo a datos duros. Entonces, está claro que el partido mayoritario en México es el abstencionismo y ese es el que hay que vencer ahorita, así como la tendencia a la dictadura o a la anulación de la democracia, ¿verdad? Sí, Ahora, sí, con perdón. base a esta pequeña introducción, discúlpeme que me haya extendido un poco, eh, ¿por qué crees que se le puede ganar a Morena? Mira, porque hay, bueno, en primer lugar, porque nos pintaron una historia que no corresponde a lo que los datos reflejan. Uno, esto de que es un gobierno que llegó con el apoyo mayoritario de los mexicanos, pues no, en los números obtuvo solo la tercera parte. Entonces, si cambiáramos la narrativa, podríamos decir que 2/3 de los ciudadanos que podían votar en 2018 no eligieron estar en donde estamos. Entonces, ese es mi punto de partida. Sin quitarle mérito a que dentro de la población que votó, tuvo la mayoría, que eso es una cosa indiscutible, ¿no? Claro. De que fue electo legítimamente y con el Instituto Nacional Electoral del que ahora se queja, que hizo una tarea ejemplar, reconociendo además que el presidente anterior no había metido las manos en la elección y así llegó como llegó. En segundo lugar, que cuando ves el antecedente de la elección de 2015, cuando Morena participa por primera vez como partido, solo tiene el 5% de los ciudadanos, el voto del 5% de los ciudadanos que podían votar. Y en 2018 sube a 23%. Entonces uno se pregunta de dónde salió ese 18%. Y cuando tú analizas la cantidad de votos que perdieron el PAN, el PRI y el PRD, ahí hay buena parte de la explicación. Ya no es una cuestión, vamos a decir, del chisme político, de si hubo componendas o no. Es simplemente los números te dicen que estos tres partidos le dieron a Morena una cantidad importante de votos por las razones que tú quieras o que la gente quiere explicar, si fue descontento, si confiaron en él, etcétera. Y la resta, o sea, la diferencia con los datos de ese 23%, con los datos que perdieron los partidos, te llevan a la conclusión de que entre 2015 y 2018 Morena ganó 7 puntos de participación. Entonces, su voto duro llegaría alrededor del 11% del universo de todos los que pueden votar. Entonces, de entrada, aunque ganó en el discurso con el apoyo mayoritario de los que votaron, en realidad
a nivel nacional es un partido que solo no es el viejo PRI, no es la maquinaria que tenía el PRI en donde cuando se llevaba el carro completo, de ese 74% del que tú estabas hablando, un porcentaje enorme se lo llevó el PRI. Así es. Eso lo que te reflejaba es que era una maquinaria así verdaderamente de carro completo que podía movilizar a la gente en todas partes. Entonces, López Obrador arranca, vamos a decir, con votos prestados. La prueba de fuego de 2021 es cuántos de esos votos iban a permanecer fieles a Morena. Y ahí cuando ves los números, pues perdió un porcentaje importante de los votos que había ganado en 2018, los volvió a perder. Y para 2022 que hay la consulta de revocación de mandato, en donde se echó en marcha todo el aparato oficial para apoyarlo al estilo del viejo PRI, pues no obtuvo una cantidad que equivalía casi a la mitad de lo que había de los votos con los que había llegado al poder. Sí, apenas creo que llegaron a 7 millones, 7,5 millones, algo así. Entonces, Morena no es la aplanadora electoral que nos han querido hacer. Por el otro lado, cuando ves la distribución regional de su voto, solo en 5 estados está concentrado la mitad de los votos de Morena. Entonces, pues eso lo que te está diciendo es que no es el monstruo que nos han dicho, ni la aplanadora, ni mucho menos. O sea, vamos, cuando ves por otro lado en 2021 que ya el juego cambió, ya no es una competencia de partido contra partido, sino de alianzas. La diferencia en votos de la nueva alianza opositora, que era el que integrada por el PRI, el PAN y el PRD frente a Morena, el PT y el Verde, en sustitución del partido Encuentro Social, la diferencia fue de un punto porcentual. Entonces es un juego parejo. Entonces por eso pienso que si por el otro lado, volteas a ver el universo de los que no votan, pues esos tienen casi el doble de voto potencial que cualquiera de las alianzas. Entonces el desafío es qué hacemos para movilizar a esa gente si no estás de acuerdo con lo que está sucediendo. Va a ser muy difícil que en el pleito por los famosos switchers o indecisos cambies el balance de las cosas, porque la diferencia de fuerzas entre los dos partidos es muy pequeña. Y si no movilizáramos a la gente que no vota, pues es un volado esta elección, como sucedió en la elección del Estado de México, en donde la mitad de los electores no fueron a votar a pesar de los antecedentes y las credenciales que tenía la candidata que ganó. Entonces, yo creo ¿Por qué que, no o sea, salía a votar? A ver, ese tema es interesantísimo, ¿eh? mira, yo ahí creo que, o sea, en este juego hay para mí claramente dos bloques protagonistas. Por un lado están los partidos políticos y las organizaciones que operan en el contexto de las campañas políticas, y por el otro lado está la sociedad organizada, que a partir de 2018 empezó a tener un papel más activo en la contienda. Entonces, yo recuerdo que para esta elección, sí había el convencimiento de que si sacábamos a más gente a votar, eso podía hacer la diferencia, como sucedió en la Ciudad de México en 2021. 2021 es la experiencia numérica que nos confirma que si tú aumentas el voto en las zonas que tradicionalmente no votaban, como son las zonas en donde hay clase media, con más educación y jóvenes, si subes la participación ahí, ese voto favoreció a Morena, favoreció a la alianza opositora, pero con un margen enorme. Y por el otro lado se dio un fenómeno también curioso, que a pesar del gasto en programas sociales, en toda la parte oriente de la ciudad, en Iztapalapa en particular, en 4 de los 5 distritos que le integran, la abstención estuvo por arriba del 60%. O sea que los programas sociales no tienen la rentabilidad que todo el mundo supone. Cuando pones esas cartas sobre la mesa, pues la conclusión es de que numéricamente sí hay posibilidades, si la gente se organiza para llevar a votar desde la ciudadanía con una promoción apartidista del voto, las posibilidades de darle la vuelta a esta elección son enormes. Y que los partidos hagan lo que hacen, vayan por su voto duro y se peleen por los indecisos como lo están haciendo, pintando bardas, regalando cachuchas y cubetas. Nosotros lo que tenemos que hacer desde el lado de la sociedad, me parece a mí, es continuar con este esfuerzo de movilización del que ustedes forman parte, del que yo formo parte, del que todos los ciudadanos que estamos inquietos por lo que está sucediendo, pues hemos decidido dedicarle nuestro tiempo, el tiempo que sea necesario, a tratar de promover eso, de que con ciudadanía podemos hacer frente
Y nuevamente sacamos la palabra esta resistencia, hacer frente a lo que estamos viviendo, ¿no? De acuerdo a los datos estadísticos, Carlos, y corrígeme si tengo alguna equivocación, en el 2012, no, en el 2006, creo que la participación anduvo alrededor del 63-64% aproximadamente. En el 2012 creo que subió un punto y feria, o sea, anduvo alrededor del 65% o algo así. En el 2018 rebasó el número de 66%. ¿Qué porcentaje estimas tú para la participación electoral en este año del 2024? Mira, yo creo que puede andar entre el 65 y el 70%, pero sí hay que hacer una distinción de cómo se construye ese promedio. Tenemos la experiencia reciente del estado de Coahuila, que tuvo elección de gobernador el año pasado, y en donde de 38 municipios, en 12 municipios se concentra el 80% de la lista nominal del electorado. Entonces, lo que sucede en esos en esos 12 municipios explica en buena medida lo que va a suceder, lo que sucedió en todo el estado. En esos 12 municipios se concentró el esfuerzo de la sociedad y de los partidos por subir la participación. En el resto de los municipios, la participación bajó. Entonces te quedaste con un promedio similar al de la elección de gobernador anterior, pero una composición de ese promedio que por la forma y el lugar en donde se movilizó favoreció a la oposición. Yo creo que ese ejemplo y el ejemplo de la Ciudad de México son calcables al caso del país. En pocas palabras, si creciera más la participación en el sur y el sureste, en el centro sur y el sureste, y eso explicara el subir del nivel que alcanzamos en 2021 al 60 y tantos %, esa composición favorecería a la alianza gobernante. Pero por el contrario, si esa participación aumenta en el centro, occidente y el norte del país, para llegar a ese promedio, al promedio de 65%, ese voto se iría probablemente en favor de la oposición. Entonces, no es un número que podamos ver, o sea, si decimos que si sube la participación al 65%, va a ganar alguien, pues yo lo que diría, nos vamos a quedar prácticamente, si subiera en todas partes, nos quedaríamos más o menos como estamos, con una contienda muy equilibrada que nos va a llevar definitivamente a un conflicto postelectoral de pronóstico reservado, ¿no? Entonces, sí es, o sea, el nivel, la pregunta es pertinente, pero yo creo que la respuesta sí hay que matizar. Resumiendo lo que acabo de decir, si la sociedad de las zonas urbanas, o sea, en las áreas metropolitanas donde hay este perfil de ciudadanos que le dio el triunfo a la oposición en la Ciudad de México, sube su participación por encima del nivel que tuvo en 2018 y a niveles similares a los que, perdón, por encima de los niveles de 2021 y a niveles similares o ligeramente mayores que los de 2018, probablemente la elección la gane la oposición y no solo la presidencia. Ahí están en juego, en esos, son 19 estados, están en juego 220 diputaciones. Así Entonces, es. esa movilización sí te permitiría, pues, revertir, pues, esta historia del arroz cocido. O sea, no solo tendría la oposición capacidad de ganar la presidencia, sino también de ganar la mayoría en el Congreso. No voy a decir si calificado o no, ni por qué margen, pero sí hay números suficientes como para que revertir vamos a decir, la narrativa a la que nos están exponiendo ahorita con los resultados de las encuestas, ¿no? Acabas de tocar ahí dos temas interesantísimos, ¿eh? Uno es la movilización en las zonas urbanas de las 80 y tantas ciudades más importantes del país, ¿correcto? Correcto. Ese es un punto clave, ¿verdad? Que es ahí donde la ciudadanía tiene que concentrarse y tiene que estar trabajando para incrementar la La participación participación, ciudadana. como sucedió en Coahuila. Exactamente. El punto número dos es el siguiente. El promedio de participación ciudadana en el norte del país
comparado con el centro y otras entidades, otras circunscripciones, no llegó ni siquiera al 60% en las elecciones pasadas. ¿no? Por eso tú estás señalando que si ahí se incrementa la participación, la mayor parte de ese voto va a ir a favor de la oposición. ¿Es correcta la interpretación? Totalmente correcta. Mira, hay un caso icónico, el caso de Nuevo León. Nuevo León en la elección de 2021, más de la mitad de la gente no votó. Y entonces, luego se pregunta uno cómo sucede lo que sucede y por qué llegan quienes llegan. Bueno, Claro. porque la mitad de la gente se queda en su casa y decide, o sea, deja que otros decidan. Entonces, Nuevo León y Jalisco son casos atípicos porque tienes la presencia de Movimiento Ciudadano. Y ese es otro tema que hay que tocar. En los grandes números, o sea, sumando todas las elecciones de 2018 a 2023, incluyendo las intermedias y todas las elecciones de gobernador, Morena sacó alrededor del 18%. Es decir, casi el 80% de los ciudadanos de este país no votaron por Morena en el acumulado de todas esas. El PRI y el PAN andan por alrededor del 9 y el 10% cada uno. Morena, Movimiento Ciudadano andan del 2%. ¿Cómo podemos entonces entrar, si vemos los números en la mesa, a discutir si esa es una tercera vía o es un partido bisagra cuando solo tiene presencia en 2 estados y el 98% de los ciudadanos que han podido votar durante todas estas elecciones no ha volteado ni a verlos? Entonces, para mí todos estos son distractores, o sea, los números realmente, ahora, a diferencia de las encuestas, el INE es la mejor fuente de información para hacer predicciones electorales. ¿Por qué? Porque en cada elección registra la voluntad de millones, decenas de millones de ciudadanos expresadas en las urnas. No es lo que el encuestador que entrevistó a 1,500 y el 80% no le respondió y entonces entra una formulación mágica ahí y sale diciendo que una candidata trae el 60% y 30 puntos arriba de la otra. Eso simplemente no tiene sentido. Entonces no hay que hacer más que voltear al predictor más grande que hay, que es la voluntad que se ha manifestado en las urnas, que está en las estadísticas del Instituto Nacional Electoral. Y Y ahí están en la plataforma, son públicas. sí, ahí está. ¿Qué es lo que me preguntan a mí? Oye, ¿de dónde sale tu información? Pues de la que el INE nos hace favor de darnos cada vez que hay una elección, el mismo día de la elección, porque empiezas con los preps y a los 3 días tienes los cómputos distritales oficiales. Entonces ahí sí, y ahora, no es rocket science, es aritmética pura. Lo que yo he descrito ahorita no es más que sumas, agregados y porcentajes. Así es. Ahora, Carlos, hay muchos factores, independientemente de estos elementos que estamos ahorita conversando, que también influyen. Y en esta elección, lamentablemente, uno de los factores que creo yo, que va a incidir en el resultado final de la elección es la violencia. Ujú. ¿Es correcta esta apreciación y tú tienes No, alguna estimación? mira, sí, creo que es correcta tu apreciación, vamos a decir, en el sentir general, pues porque todos los días te despiertas y en el desayuno ya te encontraste la descripción de otro hecho atroz, cada vez más repugnante e inexplicable. Entonces, la violencia está en todas partes, eso es cierto, o sea, está en parte, ya forma parte, vamos a decir, de nuestra agenda de todos los días, de enterarte de qué tragedias están sucediendo por todas partes. Sin embargo, cuando otra vez me voy a los números, en esta ocasión se van a instalar 170,000 casillas en todo el territorio nacional. De esas 170,000 casillas, una parte muy importante, así a vuelo de pájaro, debe andar alrededor del 70%, son casillas que están en zonas metropolitanas. Y en las zonas metropolitanas, pues se puede dar 1, 2, 3, 5, 10 hechos aislados, pero yo no creo, y no ha sido, vamos a decir, la experiencia de las elecciones recientes, ni de la de 2021, ni de las elecciones de gobernadores, de que haya habido una incidencia de la delincuencia en estas zonas que haya afectado el resultado.
Que puntualmente sí se da, sí, por supuesto que sí se da. Pero yo diría que en la mejor defensa otra vez que tenemos es que la gente salga masivamente a votar. Porque también lo que está claro es que lo que sucede el 2 de junio va a definir qué es lo que va a suceder a partir de octubre. O sea, y si hay un cambio de Claro, poder, pues también, o sea, los malos, como dicen, los malos también saben sumar y saben hacer sus cuentas, claro. ¿no? Oye, Carlos, tú hablas de un 70% de las casillas ubicadas en zonas urbanas y el 30% me imagino yo que en zonas rurales o alejadas. Que deben ser muchas, pero sí, pero están no necesariamente alejadas, porque piensa en el Estado de México, ¿no? O sea, el Estado de México tiene 125 municipios y pues todos, o sea, para las escalas nacionales, todos están relativamente cerca de la Ciudad de México y Pero comunicados. ese 30% no puede incidir de alguna forma en el resultado final cuando la diferencia entre ganador y perdedor es de 3, 4, 5 puntos. Ahí es en donde otra vez me voy a los números. Si son 170,000 casillas, ¿qué ejército del mundo tiene capacidad de movilizarse en el 30% de esas casillas? No, no. Entonces, yo no niego el problema está ahí, hay que enfrentarlo, se tienen que tomar las medidas adecuadas para proteger a la gente, pero tampoco nos quedemos en la casa asustados porque el crimen organizado nos va a impedir llegar a las urnas, que esa es otra parte, pues, de una, vamos a decir, de un discurso deliberado, ¿no? Eh, ¿Tú crees que el oficialismo esté promoviendo este escenario o este mensaje de violencia, para desanimar al votante? No, 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 yo no iría tan lejos, no, yo creo que lo que sí está haciendo es con una narrativa diferente, tratando de hacer lo mismo, de desalentar el voto. Decir este arroz ya se coció, las encuestas dicen que la candidata oficial lleva un margen de 30 puntos a 60 días de las elecciones, que eso ya es imparable, y toda esta narrativa que estamos oyendo de los defectos de la otra candidata, ¿no? O sea, hay todo un aparato ahorita así de O sea, la narrativa está enfocada a los habitantes del 70% de las casillas. pues sí, ¿y ya para qué van a votar si este arroz ya se coció? Y eso fue lo que sucedió en 2018, por eso más ciudadanos de que los que votaron por López Obrador se quedaron en su casa. Y eso sucedió en el Estado de México el año Y eso pasado. sucedió, y sucedió en todos. Oaxaca tuvo 63% de abstención en la elección del año pasado. Eh, O sea, solo una tercera parte de los oaxaqueños eligieron el gobernador que tiene. Dividido ese voto, además. O sea, solo la tercera parte votó. Si te gusta el gobernador, no te gusta y estás en la otra parte, pues no tienes derecho ni a hablar, ¿no? claro. Mi querido Carlos, apenas me doy cuenta, esta conversación se ha ido volando. Hace cuenta que es un río, iba yo a decir como en Nuevo León, fluido y lleno. No, porque andamos con una sequía bárbara como en todo el país. Pero esta conversación ha fluido muy, muy interesante y nos ha robado el tiempo, nos ha hecho, más bien no nos ha robado, nos ha hecho muy corto el tiempo. Yo te quisiera pedir que estos minutos últimos que nos quedan, ¿qué mensaje le darías tú a la gente? Y yo lo ubicaría en dos temas. Uno, el que tú acabas de comentar de la violencia, no hagamos caso. Y dos, el del arroz cocido. ¿Cómo lo pudieras tú definir? ¿Cómo lo pudieras compactar para que la gente lo entienda? Uno, López Obrador llegó solo con la tercera parte de los votos y Claudia Sheinbaum, ni en sus mejores tiempos, va a tener la popularidad que tenía entonces López Obrador. Entonces, uno, no le hagan caso a las encuestas, que esas, porque además yo no quiero criticar a las encuestadoras, sino las dificultades técnicas que tienen para un país con la complejidad que tenemos en México, puedas tener una muestra representativa que te permita hacer lo que supuestamente las encuestas electorales hacen. Una muestra representativa que si está bien hecha, entonces sí puedes de entender la conducta de unos cuantos, predecir qué es lo que va a suceder con la generalidad. Eso no sucede.
Entonces, eso es lo que fundamenta la narrativa del arroz cocido. Los resultados electorales te confirman que a lo largo de todos los 5 años el 80% no ha votado por Morena. ¿Qué Entonces, porcentaje, perdón? el 80%, porque Morena solo ha sacado en el acumulado de todas las elecciones alrededor del 18 al 20% de los votos. Y en tercer lugar, que es la suma de los ciudadanos, la suma de lo que hagamos individualmente, lo que va a determinar el resultado. No depende de los partidos políticos ni depende de los candidatos, depende de lo que nosotros hagamos. Y yo ahí hago una recomendación muy sencilla, porque así como está esta recomendación de que con el 65% si sale a votar ya ganamos, y que vota y lleva 10 más a votar, yo creo que hay que facilitarnos la tarea. Si cada uno de nosotros que está convencido que tiene que ir a votar, que en esta ocasión no te puedes quedar en tu casa, porque las consecuencias, o sea, si votar mal tiene malas consecuencias, el no votar las puede tener desastrosas. Entonces, que cada ciudadano que vaya a votar se comprometa a llevar a otras 2 personas a votar y que esas otras 2 personas, a su vez, lleven a otras 2 personas a votar. Ese es un modelo factible Es para una todos. pirámide más angosta, pero más viable, más No sé, accesible. si tú no rompes esa cadena, las potencias de 2 son maravillosas. No, pues se En, 20 multiplican a la N potencia. en 25 días movilizas a 33 millones de personas. Entonces ahí sí es de grano en grano llena la gallina el buche. Ve a votar y lleva a 2 personas a votar. Y que esas 2 personas a su vez convenzan a otras 2. Si esa cadena las logramos sostener y eso sucediera todos los días, en 25 días movilizamos a 33 millones de personas y con eso ganamos la elección. Buen Ese es mensaje. esa sería mi recomendación. Ahora, no hay opción. O sea, el no votar no es opción. El no votar es votar a favor de lo que está sucediendo. No votar es votar a favor De lo de que lo está que está sucediendo. pasando. Pues sí. Muy bien, mi querido Carlos, pues aprecio mucho tu tiempo, tu generosidad en compartir estas importantes datos y te voy a repetir algo que he estado usando en las últimas semanas, pero creo que es cierto. No me puedo despedir de ti, te voy a decir solamente nos vemos al rato, Con porque mucho vamos a tener que gusto. seguir conversando. Con mucho gusto, Raúl. Te agradezco mucho tu tiempo, tu interés y tu hospitalidad. Y pues compartimos la misma preocupación, la misma inquietud y el mismo entusiasmo. O sea, lo que hagamos nosotros determina lo que sucede con nuestra democracia y es a nivel de lo individual y de ahí tratar de hacerlo colectivo en donde podemos tener los resultados a los que todos aspiramos, ¿no? Te agradezco al contrario mucho tu tiempo, tu interés y el de toda tu audiencia, ¿no? Te mando un abrazo hasta tu casa, que una vez fue mi colonia también, allá en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y ya sabes que aquí en Monterrey también tienes tu casa y un amigo. Muchas gracias, un abrazo, Raúl, y un saludo a todos tus muchos seguidores. Bye. Bye.